u otros animales jóvenes. Y si no, hacen la prueba que hace el INTA, a través de esos cuadrados, sacar muestras de pastura y evaluar la carga larvaria de la pastura y qué parásitos hay en la pastura. O la otra prueba es sacar muestras de materia fecal de los diferentes lotes de animales y hacer un HPG o conteo de huevo por gramo, porque dentro de la gran cantidad de parásitos que afectan al intestino y al estómago, hay algunos que son más agresivos y otros no tanto. Y en el HPG, el veterinario nos puede decir, ojo, que tenés mucho armonto, mucha coperia, que son los más graves, o tertáquea, que son los más graves, y entonces desparasita urgente. Entonces pueden decir, no, hay una carga parasitaria baja, no necesita todavía antiparasitario, veamos qué pasa el mes que viene. Y el método que se está usando mucho como preventivo, como evitar la resistencia, es mirar bajo la mucosa del ojo el famoso test de Famacha y el antiparasitario de Famacha. Bien. Yo les dije que había otros parásitos que producían alteraciones en el aparato digestivo, que son las tenias. Las dos tenias más comunes que hay en nuestra región, Moniesa expansa y Moniesa benedetti, o tenia fectoniana. Una tenia tiene estas características. Tiene una cabeza con un escólex, unas ventosas, algunas tienen unos ganchos, otras no, unas tienen una ventosa, dos, tres ventosas, pero todas tienen más o menos estas características. Y acá hay proglótidos, y si las vemos de costado son planas, tienen un chapo aplastado. Estas son las tenias. Cada unidad de estos proglótidos que se van generando a partir del escólex se van agrandando, se van madurando, cada vez son más grandes hasta que se hacen los últimos proglótides maduros, y son los que eliminan a través de la materia fecal. Y en esto no los matan los antiparasitarios comunes, los matan los antiparasitarios parasectores. Entonces, por lo general usamos drogas combinadas para matar los nematodes y los sectores. ¿Dónde lo vamos a encontrar frecuentemente estas tenias? En los animales jóvenes, en los corderos. ¿Y cuándo fue el brote más grande que yo he visto acá en el norte? Ivermectina, un antiparasitario que mataba los nematodes, mataba la sarna. Resulta que no mataba los sectores, entonces quedaron ellos solitos y es como todo para mí. Empezaron todos los animales a enfermarse con sectores, porque justo el antiparasitario que se puso de moda no traía parasectores. Hoy en día ya se sabe esto, que si no combate ninguno, esto se va a exacerbar. Se usa los programas parasitarios. Los proglótides de las tenias, cada uno tiene un aparato masculino y femenino adentro, no tiene un aparato digestivo, no tienen un sistema nervioso, se alimentan solamente por ojos y por el tejido. Y como son hermafroditas, no necesitan ni siquiera que haya otra tenia para reproducirse. Dentro de su mismo proglótido están los dos aparatos masculino y femenino, se multiplican ahí, los huevos maduran acá y son eliminados luego con la materia fecal. Estas tenias, Moniesa expansa y benedetti, que son las más comunes, tenia fectoniana, porque se ve algo así, la fectoniana tiene como unos flequitos acá en cada proglótido. Se sabe de que utilizan a unos orivátidos, que son unas ácaros que viven en las pasturas, como defensa, digamos. Cuando viene la temporada fea, la temporada mala, que es el invierno, que va a haber mucho sequedad, frío y a veces sol al mediodía, para los huevos la sequedad, para todos los parásitos, es multiplicar, digamos. Entonces, es la época que más va a castigar el clima a esos gusanos para morirse. Ellos entonces son comidos por un ácaro que vive en los pastos, que se llama olivátido, que están calentitos, tranquilos, con humedad dentro. No le hacen nada al olivátido. El olivátido es un
Un ácaro, capaz que ustedes lo han visto porque es de las pasturas, microscópico, pero se comen los huevos de las tenis y los mantiene vivos. De tal manera que por más que decimos, bueno, el clima nos va a ayudar, a veces falla por esto. En segundo lugar, otro gusano plano que nos interesa y mucho es la fasciola hepática, porque también la tenemos acá en la zona. Voy a dibujar grande, porque en realidad tiene 2 centímetros de largo por casi 1 centímetro de ancho. Es como una hoja de coca chiquita, es una hojita. Ven que tiene forma de hoja, pero acá en la parte de abajo tiene 2 ventosas. Una en el medio del cuerpo y otra ahí, tiene un aparato digestivo incompleto, hace como una Y, tiene un esófago y un intestino que hace una V invertida. Y no tiene salida, no hay cloaca. O sea que lo mismo que ingirió lo digiere y lo expulsa por la boca. Y este gusano, este trematode, es un gusano plano, pero no es un cetodes, sino un trematode. Este trematode vive la forma adulta en el hígado del cordero y de todos los animales en realidad. Y tiene un ciclo bastante particular, porque esta es la forma adulta. También tiene un aparato reproductivo masculino, que está acá a la vuelta, y un femenino, que está más en el centro. Por lo tanto, es hermafrodita, como todos los gusanos protelminos, y puede automultiplicarse. Y puede producir esos huevos. Como él vive en el hígado, los huevos salen por los conductos biliares, por la vesícula biliar, van al intestino, y del intestino son eliminados por la materia fecal. Y acá viene una serie, muchas gracias. Esta es la fasciole hepática, este es un hígado, este es un conducto biliar. En el conducto biliar se empieza a poner blanco, se engruesa, porque el organismo trata de rechazarlo. Y ahí adentro vemos las fasciolas hepáticas. 1, 2, 3, 4, acá vemos un hilo, 1, 2, 3, 4, 5, está lleno acá. Estas son las formas adultas. Al principio al hígado lo agrandan, lo inflaman. Se pone rojo, oscuro, grande. Y después empiezan los problemas de hígado, con una hepatitis. Se empieza a poner duro, blanquecino, y se empieza a achicar, a cicatrizar y a funcionar mal, digamos. Este es el gusano de la fasciola hepática y este es el huevo típico de fasciola hepática que es encontrado en materia fecal. Acá vemos cómo todo esto es aparato reproductivo femenino mezclado con el masculino. Bien, necesita un caracol que se llama, en realidad hay 2 caracoles, ahora le encontramos otro, pero el más importante es el caracol de Linnea beatrix. El Linnea beatrix es un caracolito de 3 huequitas, digamos, donde la boca o el agujero ocupa 2/3 del total del tamaño del caracol. No sé si quedó claro. Es de color pardo, marrón oscuro, a veces medio tirando a negruzco. Es pequeño, más o menos de 1,5 centímetros, y el huevo de esto necesita sí o sí meterse dentro del caracol, que es un cuidador intermediario, para continuar su ciclo. Este huevo que sale a la superficie también necesita humedad, agua, para poder ser infectante y llegar al caracol. Este caracol vive en las aguadas, cerca de las vegas, los bofedales, las punas, acá cerca de los lagos, cerca
de la represa, siempre cerca del agua. Por lo tanto, es fácil que el gusano, el huevo larvado, cuando eclosiona con un montón de cilia a la vuelta. Yo voy a dibujar, voy a hacer un montón de cilia así a la vuelta que le permiten nadar en el agua. Y a esa etapa se llama miracidio. Nada, y encuentra el caracol y a través del tegumento de la piel lo penetra el caracol, se va hasta el pulmón, se va hasta el hígado, y en esos órganos del caracol se enquista y hace una multiplicación asexual por partenogénesis. Se parte y se multiplica y forma dentro del caracol lo que se conoce con el nombre de redias. Se multiplica, forma las redias, y una vez que se ha multiplicado tanto que ese caracol o ya no puede vivir o ya se va a morir, o los parásitos se dan cuenta que ya son demasiado en el organismo, salen, eclosionan del caracol, salen por la piel, pero ya transformados, han hecho como un cambio en su estructura, y esta estructura que era toda ciliada, que se llama miracidio, ahora tienen forma de una cabeza con una cola, y por lo tanto vuelven al agua y empiezan a nadar con la cola. Y esta etapa se llama cercaria. Ahí es cuando abandona el caracol transformado ya en cercaria, y con la colita en flagelo nada, hasta buscar un pasto acuático, alguna pastura que esté en el agua. Normalmente se pega con una ventosita que tienen acá, que va a ser la futura ventosa de su aparato ventral que tiene para pegarse en el hígado. Tiene una ventosita, se pega al vegetal, pierde la colita y queda como meta cercaria. Bien. Y esto queda en el pasto, en el agua, esperando que alguien se lo coma. Viene un cordero, come ese pasto acuático, una vaca, un caballo, una llama, un humano que come pasto acuático. ¿Cuál es el pasto acuático que come? El berro, en ensalada. Sacamos berro de las aguadas de los ríos, están contaminadas con materia fecal de vaca, de oveja, de lo que sea. Es muy probable que nos contagien. Hoy en día, gracias a los ingenieros agrónomos y a los cultivos, hay berro de cultivo. Se cultiva en bateas con agua, pero agua potable, no agua de acequia, porque también traería caca de oveja o de vaca. Entonces con agua potable, y entonces vienen los manojitos de berro del criadero tal, vivero tal, etcétera, donde garantiza que sale. Y por otro lado, gracias también a los ingenieros agrónomos, hay una variedad de berro de tierra que no es acuática y que tiene el mismo gusto, y entonces viene con una etiquetita berro de tierra, y ya sabemos que no estuvo en contacto en las aguadas para contagiarnos al humano, pero a los animales sí lo contagian, y así vuelve el ciclo. A ver si tengo acá. Acá vemos como el bovino, lo que sea, el humano inclusive, llama, cerdo, han comido pasto con metacercaria, crece el adulto vive en el hígado, lo va destrozando al hígado, se van reproduciendo, pone los huevos, estos huevos tienen esa cilia que nadan, se llaman miracidio, ¿ves? Como colonizan al caracol. Otro dato del caracol, para que lo ubiquen, tienen que poner la mano derecha así, lo ponen en el caracol, y el agujero del caracol
boca arriba, ¿no? Siempre va a apuntar al pulgar, como que se dobla para el pulgar. Eso para identificarlo. Tiene 3 rulitos y la boca es 2/3. El caracol es 3/3, 1/3 queda acá y la boca, el agujero, es de 3/3. Y eso nos está indicando que el caracol. Antiguamente le echábamos sulfato de cobre en las aguadas, en la entrada de agua de las cuencas endorreicas, donde están vieron, de los deshielos o de lo que sea, entra agua a esas bofedales o a esas vegas de la puna, se colocaba sulfato de cobre. Hoy no está permitido por razones ecológicas y porque hay una demasiada concentración de cobre en la región. Lo vimos en la clase pasada. Bueno, acá adentro se produce esta reproducción asexual por partenogénesis. Se transforman en redias, las redias después en cercarias, las cercarias salen por la colita, se enquistan, transformándose en metacercaria. Y la metacercaria queda en el pasto hasta que alguien la coma. Lamentablemente no se va con el buen lavado, porque decimos, bueno, ponemos berro, la lavamos bien, bueno, y hay un montón de sugerencias ahora, poner vinagre, ponerle limón, ponerle 2 gotas de lavandina. Ninguna de esas ha demostrado que sea eficiente para poder desprender la larva de la cerca. Bien, este es como se ve histológicamente el vidacidio, la redia del porcito, la redia del porcito, el paso de la metacercaria y la cercaria. Bueno, esos son los datos. Ahí vemos un hígado con algunas explotación y vamos a ver lo característico de la oveja. Se le va cayendo la lana, tiene mala calidad. La gente, supongamos, son ovejas negras, dice perdió el color, se le puso la lana opaca, el color, dice hirsuto, el pelo como si fuera áspero, es porque se empieza a debilitar todo el cuerpo. Y vemos que el animal adelgaza, el vientre se abulta, es flaco pero con panza, digamos, está con líquido. Acá abajo hay edema del cuello de botella por la hipoproteína, y me ven acá esa edema, esa papada. Eso es cuando el animal ya está, digamos, casi con el pie del otro lado, ¿no? Y tenemos que urgente combatirlo, urgente meter proteínas en ese animal para poder sacarlo de ese. Bueno, estas son las moniesias, las peñas que habíamos dicho anteriormente. Y por último, una peña que hay mucho en el norte, que la transmite el perro, se llama cenurosis, la enfermedad colurus cerebralis, se llama el parásito, o cenurosis, por cenurosis cerebralis. Esto produce en la oveja un quiste, y en la tenia no vive, la tenia que sería esta, parecida a esta, vive en el perro y contagia a las ovejas. Hay 2 que viven en el perro. Una es esta, el cenurosis cerebralis, que produce lo que se llama falsa locura de las ovejas o torneo, porque los quistes generalmente están en el cerebro de la oveja, y al crecer ese quiste, la forma larvaria, la tenia adulta estaba en el perro. Pone huevo, la oveja come el pasto contaminado, le sale un quiste, no le sale una tenia. Ese quiste de cenurosis en el cerebro, si está de este lado de la cabeza, esta otra parte del cuerpo deja de funcionar, porque empieza a comprimir los tejidos cerebrales de este lado. Si está de este lado de la cabeza, esta mitad del cuerpo empieza a dejar de funcionar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Con el torneo. El torneo es que el animal camina con una parte del cuerpo que sí le funciona y otra parte que no le funciona. Entonces da vuelta en círculo. Es como una hemiplegia en una persona. Y eso trae aparejado que, bueno, tenga que ser sacrificado el animal. Entonces es importante desparasitar a los perros
ovejeros que cuidan a las ovejas. Y hay otro problema, que el zorro no lo desparasitamos y también lo puede comer. Pero lo más importante es que desparasitemos el perro, porque por un lado matamos el coágulo cerebral, pero por el otro lado matamos la otra tenia del perro, que es la hipertirosis histidática. Yo de hidratidosis me voy a detener un poquito, porque en Jujuy hay mucho, y la hidratidosis la produce una tenia que se llama Echinococcus, la vamos a anotar acá, es importante sobre todo para nosotros, para la gente que trabaja en el norte. Echinococcus granuloso. Echinococcus granuloso. Y es una tenia, pero no es larga. Es una tenia que tiene solamente un escólex con 2 ventosas y 3 proglótidos. Unos 2 inmaduros y uno maduro. O sea que es chiquitita, por lo tanto no la vemos a simple vista en el perro. Y vive en el perro el adulto. ¿De dónde se contagió el perro? De comer vísceras de ovejas con quistes hidatídicos. El quiste hidatídico en el hígado va a producir generalmente en el hígado y en el pulmón, pero puede pasar en cualquier otro organismo. ¿Por qué es más frecuente en el hígado y en el pulmón? Porque la primera barrera que pasa, todo lo que absorbe la oveja por el intestino, pasa por el hígado, ¿no es cierto? Y ahí hay capilares finitos donde estos gusanos se pueden quedar trancados y forman el quiste. La segunda barrera finita es el pulmón, porque pasa la circulación y tienen muchos capilares finitos en el pulmón, en las ovejas y en las cabras. Una vez la facultad nos invitaron a ser jurado en la intermedia de un concurso de faena y se faenaron 5 ovejas y éramos jurados, yo de la facultad, uno del gobierno de la provincia, un veterinario particular y no me acuerdo quién más. Hay una médica de La Quiaca, una doctora. De los 5 animales que faenaron, todos estaban plagados de hidratidosis y la médica le vino bárbaro porque dio una clase magistral para toda la gente que estaba ahí reunida en la exposición. Bueno, vamos a ver, en hígado vemos unas bolsitas, la hidratidosis es una bolsita como de agua con un contenido como si fuera un agua, como una nube, no muy transparente, como si fuera grisecito, como humo adentro, y es a presión. Si usted lo parte, ¡pum!, explota. Así como aparece esto acá en el hígado, acá ven un hígado completamente lleno de quistes hidatídicos, puede aparecer en el pulmón, y en el pulmón a veces no lo vemos, entonces tenemos que tocarlo al pulmón, y cuando tocamos acá algo duro, cuando cortamos eso duro, ¡pum!, explotó un quiste, pero hay un montón más a la vuelta. Acá hay un quiste, un pleura adherido del pulmón a la pleura. Acá hay un quiste adherido a la pleura, las bolsitas de agua, son quistes hidatídicos. El problema es que en el humano también el 90% en los lugares más bajos es en el hígado, el 90% en los lugares de mucha altura es en el pulmón, pero hay un 10, un 20% de que nosotros tenemos muchos capilares en el cerebro. Entonces el porcentaje de tener quiste hidatídico en el cerebro es muy alto en el humano. Y eso es muy grave, porque te puede aplastar. Y yo dije, ¿vieron lo que le pasaba a la oveja con torneo? Con el humano lo mismo, te puede producir un derrame, te puede aplastar y dejarte hemipléjico, parapléjico
o directamente tullido para atrás. Depende del lugar en donde te agarró el cerebro, o te puede matar. Y este quiste hidatídico no tiene límite de crecimiento porque crece casi hasta 15 o 20 centímetros. O sea, casi como una pelota de fútbol puede crecer. Y muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde. Y el cirujano, un buen cirujano, te puede sacar un pedazo de hígado grande, te puede sacar un pulmón tranquilamente y un lóbulo pulmonar del otro, y más o menos funcionamos, pero por más buen cirujano, si te toca la cabeza, vas a quedar con una secuela. ¿Se entiende? Entonces el humano es mucho más caro. ¿Quién es responsable de todo esto? Pobre el perro, porque el perro se comió las vísceras, estas, con quistes, y en ellos desarrolló una tenia adulta. Ahora, si yo me como un quiste, no me pasa nada, no va a desarrollar, no me va a crecer ni otro quiste ni una tenia adulta. Pero nadie quiere comer un quiste porque es un asco, sabés que hay un parásito ahí adentro. Entonces, cuando hacen paté de foie, miren, que sea de carnicería. Yo vivía en Buenos Aires, compramos una vez para hacer paté de foie casero cuando era estudiante. Y bueno, lo empezamos a cocinar, todo perfecto, lo hervimos bien, lo vamos a picar todo para meterlo en la licuadora, para hacernos nuestro paté casero, porque éramos estudiantes, no queríamos ir a comprar paté. Y nos explotó, tenía un quiste hidatídico, y comprado en una carnicería pleno Palermo, digamos, cerca de donde alquilábamos el departamento nosotros. O sea que yo me refiero que no es un problema de campo, sí, pero puede llegar a la ciudad tranquilamente. Yo atendía a una pacientita que le tuvieron que sacar un ovario, pensando que eran quistes de ovario y eran quistes hidatídicos. Y ella era criadora de eso, que recogen perros de la calle, de acá de María Moreno. Recogió un montón de perros, que los jugaba, los tocaba, se llevaba la mano en la boca y evidentemente hoy en día una de las enfermedades que más afecta a los veterinarios que hacen pequeños animales por el tema ese de mala higiene al tocarlo. ¿Por qué? Porque sale por la materia fecal del perro, pero el perro se lame la cola y se lame el cuerpo. Entonces no está solamente en la caca ni en la cola, está en el cuerpo. El Instituto Malbrán tiene una técnica que con una gasa embebida en vaselina la pasan sobre el cuero y te demuestra si tiene o no tiene hidatidosis el perro. ¿Y por qué? Porque se lame el cuerpo. Y además, nosotros los humanos lo hemos humanizado tanto al perro que le damos besitos en la boca, nos lame la cara, ¿no es cierto? Hacemos esas maniobras con falta de higiene. Y no sabemos si está bien desparasitado o no. Porque no todos los antiparasitarios matan al equinococo granuloso. Tiene que ser alguien que mate tenias. Bueno, por eso les quería hablar de esto y les quería mostrar radiografía en humano que puede ser, parece un cáncer de pulmón, y vos decís, bueno, está chavo. Y no, y eran quistes hidatídicos en pulmón. Ovario, ecografía de ovario, donde vemos ovarios poliquísticos, y eran quistes no ováricos, sino quistes de equinococo granuloso y hidatídico. Bueno, estas son las capas que tiene el quiste, esto ya es más, no me interesa que lo sepan tan así, pero sí me interesa que sepan que el perro es el que tiene el adulto y los humanos, las ovejas, las cabras, las vacas, o sea, son los que tienen la forma intermediaria o quística. Bien, ¿cómo lo prevenimos entonces? Porque acá estamos hablando de prevención. Primero, nunca, nunca, nunca darle vísceras de cordero, de cabra, de llama, de lo que sea, crudas a un perro. Y entonces hay una cosa que yo no sabía, que la aprendí justamente en la puna, en ese concurso de faena, gracias a esta doctora. Porque en la facultad nos enseñan que, bueno, si vos ves quiste hidatídico, ese hígado lo tirás a un digestor. Y el único digestor que hay en todo Jujuy es el que tiene el frigorífico de Palpalá, no hay otro. Entonces, ¿qué hacemos con ese hígado, con ese pulmón? Y un consejo económico es poner una olla a hervir y lo hierven hasta que se recontra rehirvió y recién lo entierran. No lo entierran crudo porque los perros, los zorros, olfatean y cavan y se comen las vísceras que están enterradas en tierra. Tienen buen desarrollo del sentido del olfato. Entonces,
Lamentablemente, cuando se faena en el campo, el perro está ahí, está a la vuelta, se crió con las ovejas, digamos, ¿eh? Entonces está ahí, no darle vísceras cocidas. Esa es una. Y la segunda, desparasitarlo a los perros permanentemente. Se recomienda cada 3 o 4 meses darle algún producto que mate tenias. El perro trabaja con el pastor, trabaja con las ovejas, pero convive con el pastor. Y muchas veces duerme con las ovejas o duerme con el pastor. Y lo que nos pasa acá en las ciudades también, lo tocamos al perro, lo acariciamos, lo besamos, etc. Y es una forma de que no entre este quiste hidatídico, que es un quiste a presión que va rompiendo todos los tejidos que están a la vuelta. Y de paso les cuento que hizo la provincia de Neuquén, que era la provincia que más hidatidosis tenía en la República Argentina, y hoy es una de las que menos tiene en la República Argentina. Un médico diseñó, que era ministro de Salud de Neuquén, diseñó un programa de ecografías ambulatorias, porque sabemos que hay mucho porcentaje que pueden encontrarse en hígado. Entonces, en todas las escuelas rurales, porque el problema grave eran las escuelas rurales, pusieron una combi, y esa combi al año recorría toda la provincia 2 veces al año. De tal manera que con un ecógrafo hacía ecografía a todos los chicos de todas las aulas, de todas las escuelas, de toda la provincia, con médicos jóvenes que se tomaban el laburo de irse al medio del campo y estar semanas, porque iban de campo a campo, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y han logrado en el lapso de 2 años erradicar por lo menos las cirugías graves, porque detectada a tiempo, cuando el quiste es chiquito, es permeable a un antiparasitario por boca para que lo bloquee. En la segunda revisión se veía si había hecho efecto o no, y los nenitos que tenían quistes grandes se los mandaba al hospital central de Neuquén. De esa manera, ese veterinario, ese médico, que es de apellido Larriu, me acuerdo por Rosa Larriu de Jujuy, pero este es Larriu, no es Rosa Larriu. Él recibió un premio de la Academia de Zoonosis de la República Argentina, gracias a su programa de erradicación de la hidatidosis, sin necesidad de llegar a matar, porque había otro programa antiguo que era matar los perros vagabundos que viven en el campo, que eran los transmisores. Bueno, con esas ideas y anduvo bastante bien. Y una anécdota que siempre cuento todos los años, desde el día que me la contaron, porque yo quedé impresionado, una maestra, le atendí el perro, un perrito, entonces lo vacuno, lo desparasito, me dice, dele por favor para el equinococo granuloso. Entonces yo dije, uy, ya sabe de... Y me dice, sí, dice, yo soy maestra de Volcán y en el aula mía, de 40 chicos, a 10 le encontraron por una reacción química también que se hace con una inyección, por pruebas sanguíneas serológicas, 10 de los chicos de un aula de 20 y pico, 30, tenían hidatidosis y fueron tratados en el hospital de niños de un aula, de una maestra, de una escuelita de Volcán, que han hecho una prueba piloto. Imagínense lo que pasa en todas las escuelas, ¿no? Entonces, es importante para Jujuy, por eso los quiero... No es para asustarlo, pero para que lo tengan en cuenta. Bien. Esto es total en el país, un tema viejo, pero fíjense, Jujuy, con 3 casos en el 2008, en el 2010 ninguno, Salta 0,02, 7 en Salta. El tema es que Salta tiene también, bueno, ustedes dicen, bueno, primero es más grande. Segundo, tiene un sistema de salud que se aboca mucho a detección temprana de esto. Porque Salta, como Jujuy, tenemos más o menos la misma problemática. En Santa Victoria Oeste, un montón de lugares, en Moreno, un montón de los lugares de Salta, Iruya y toda esa zona, se encontraron un montón de casos. ¿Por qué se encuentran? Porque se buscan, porque se hace la prueba, porque los médicos van. No están acá en la ciudad que venga el paciente. Van, los sanitaristas van, ¿cómo se llaman? Los técnicos médicos van, recogen, toman muestras, hacen pruebas, etc.
Pero fíjense que todos los años en el país siempre hay 7, 3, 7, etc. En el NOA 18 casos, no, así, 18 casos en el NOA, en el sur 13, en el NEA 0, en Cuyo 3, en el centro del país 7, etc. En el sur, la Patagonia y el NOA siempre han sido la Patagonia los que más tenían. Ahora con este programa ellos tienen menos y el NOA el lugar donde mayor cantidad de quiste hidratídico hay. Yo siempre cuento cosas así dramáticas que me impresionan a mí, pero para impresionar a usted, para que lo tomen en serio. Acá la ingeniera Rosalina Velázquez, no sé si lo ubicaron, la tuvieron, pero murió, ya falleció, era jefa de trabajo práctico de nuestra cátedra, y un amigo de ella, de Purmamarca, lo operaron por un quiste hidratídico multice y murió, porque era tan grande el quiste que tenía, y la quiste que tenía en el hígado, que terminó falleciendo. O sea que parece una pavada, pero es muy grave, ¿no? Es muy grave. Bien. Bueno, de eso les quería hablar la clase pasada, un poco para hablar de la importancia de la hidratidosis en nuestra región. Bueno. Esta enfermedad nueva que salió esta semana, sí, es popular, esa Scrapie, sí, algo así salió. Eso es un problema para la Argentina. El Scrapie es una enfermedad producida por un prión. Prión o priones. Prión es proteína infectante. O sea que no es una bacteria, no es un virus, es una proteína. Y con el calor no se muere, porque está en la proteína. O sea que no se va. Normalmente hay un grupo de enfermedades, les cuento un poco, la historia de un grupo de enfermedades que se llaman encefalopatías espongiformes. Encefalopatías espongiformes. El cerebro se llena de agujeritos como una esponja. Y esto es producido por una proteína que la denominaron prión. Y dentro de todo relativamente nuevo los descubrimientos. Pero les cuento un poco la historia. Los herbívoros, como la cabra, la oveja, la vaca, al ser alimentados en feedlot, los americanos y sobre todo los ingleses empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa si le damos ya proteína de origen animal en lugar de que el subhumen tenga que fabricar la proteína de origen animal con protozoa? Entonces comenzaron a darle harina de carne de oveja a los feedlots de las vacas. Vieron que la enfermedad de encefalopatía espongiforme de las vacas, que se llama vaca loca, lo mismo que el Scrape, es la encefalopatía Scrape o picazón, o locura de la picazón, que pica todo el cuerpo, tiene un síntoma neurológico, está excitada, pierde el conocimiento, van de otra manera, empiezan con coordinación motora. Descubrieron en Inglaterra que le estaban dando harina de carne de oveja a las vacas, y los casos de vaca loca, que eran uno en 1 millón, empezaron a aparecer 1 en 100.000, 1 en 10.000, 1 en 1.000. Y dijeron, ¿qué pasó? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué aumentaron tanto los casos? Y se sospechó de que era porque le estaban dando a las vacas harina de carne de oveja. Y esas ovejas que iban a los mataderos, algunas podían tener Scrapie.
La historia viene por ese lado en los animales. Y en los humanos pasaba algo parecido. Un investigador de las Islas Guinea, un inglés, médico, que se fue a investigar una enfermedad que se llama Kuru, que produce una encefalopatía espongiforme en el humano. En Nueva Guinea, en las tribus salvajes todavía o semi-salvajes, había un incremento de esta enfermedad Kuru, enfermedad degenerativa del cerebro, y buscaban la causa, porque nadie sabía la causa todavía, que era un prión. Lo que sí sabían que las familias que tenían la enfermedad eran aquellas familias que practicaban la religión de la Isla Guinea, que era comerse el cerebro del más anciano. Cuando se moría una persona, un viejito, estas tribus tenían la costumbre de sacarle el cerebro y comerlo, repartirlo, porque nos transmitiría su sabiduría ancestral a nosotros. Y resulta que la gente que era creyente de esa cultura era la que padecía mayor cantidad de Kuru. Todavía no se sabía nada. El investigador inglés de la isla Guinea con el de la vaca loca en Inglaterra, que era un veterinario y este era un médico, se encuentran en un congreso de encefalopatía y presentan las diapositivas y era la misma enfermedad que existía en los humanos, en las ovejas, en las vacas. Y apareció otra enfermedad en humanos que se llamaba Creutzfeldt-Jakob. Que también es una encefalopatía espongiforme humana. Esto tenemos en la Argentina también un caso, cada 10 años aparece un caso en la República Argentina en humanos, que son casos esporádicos que nadie sabe por qué se producen. Lo que pasó es que cuando empezaron a comer estas vacas, alimentadas con esta harina, empezaron a aumentar las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob. Ya no eran uno en un millón, ya eran uno en 100.000, uno en 10.000. Se prohibió entonces, hoy en día está prohibido en la fabricación de cualquier alimento balanceado para los rumiantes, porque lo padecen las ovejas, las cabras, los ciervos, los camellos, cualquier rumiante, no se le puede dar harina de carne de otra especie, o de la misma especie. Pero, por ejemplo, los perros y los cerdos, los alimentos balanceados se hacen con harina de carne, porque ellos no tienen esta enfermedad todavía. Bien, vamos llegando a la historia. Entonces, ya vimos cómo se fue descubriendo hasta que encontraron por microscopía electrónica que todos estos enfermedades tenían un patrón común, que era una proteína, que llamaron prión, proteína infectada. Una proteína con determinadas características que puede transmitirse. Una cosa rara, porque no se multiplica en otro organismo. La higiene queda ahí, se va, se le destruye. Y no hay forma de matarla. Entonces hay formas de prevenirla. Una es suprimir toda suplementación a los rumiantes con harinas de carne. Y por otro lado, se disminuyó la cantidad de vacas locas, o sea que estaban en lo cierto, era ese el origen, y por otro lado empezó a disminuir la cantidad de personas enfermas con Creutzfeldt-Jakob, Kuru o también insomnio permanente, que es otra enfermedad que produce. O sea, todas las encefalopatías espongiformes bajaron por esto. Pero ahora viene otra historia. Todos los países que venden y exportan carne tienen que certificar que en su vaca o en su oveja no haya encefalopatía espongiforme, porque si no, no podés exportar carne. El INTA tuvo la manija durante muchos años y el director del programa era un genio, el doctor Bernardo Carrillo.
Mientras él estuvo, murió el doctor Bernardo Carrillo a los 90 años, pero hasta el último día de su vida trabajó en esto. Y logró que Argentina tenga como un certificado libre de enfermedades de encefalopatía espongiforme. El equipo de él recibía una inspección anual de la Comunidad Económica Europea, una inspección anual de Estados Unidos, en donde verificaban las muestras tomadas, la cantidad de muestras, los mataderos donde se tomaron las muestras, todo ese trabajo que hizo el INTA de Castelar durante muchísimos años. Y luego una parte de algo. El SENASA tiene un laboratorio, pero no hace esto, no hace crédito, ¿no? Entonces le dije, bueno, pero ¿quién es el organismo de vigilancia? Es el SENASA. Entonces, ahora el encargado, se murió Carrillo, el equipo ya desaparece, los encargados van a ser SENASA, que son los custodios de la frontera, que entran y sacan animales de... Brasil tuvo ya 2 casos de vaca loca. Por ser vecinos de Argentina, nosotros ya no éramos libres, sino éramos libres con posibilidades de tenerla, que un renglón menos, precio más barato de carne, mayor cantidad de inspecciones de las otras comunidades que te compran carne. Segundo, Brasil tenía scrape en la oveja. Obviamente, si tenía scrape, Argentina nunca lo tuvo. Si tenía scrape en la oveja, si tenía vaca loca en vaca, tuvo 2 casos de vaca loca. No le compré nada a Brasil. No, le compré. O le contrabandeaban. Dicen que pasaban contrabandeadas. Esta oveja, Santa Inés, que trajeron, que son ovejas brasileras, ovejas de pelo, ovejas de producción de carne, son las que están con problemas ahora. Las trajeron de Brasil, todo estaba bien, iban a las exposiciones rurales, hubo una enfermedad que se empezó a manifestar, apareció una, apareció 2, ahora Argentina la tiene. Y la clasificación de Argentina para el mundo baja 2 renglones. Como decirte, yo le compro a tal país porque es sano. Bueno, no es sano, así que tu carne no vale tanto, che. Ahora vale menos, porque acá no te convenga a mí, si quiero te compro a vos, si no le compro a Paraguay, que Paraguay todavía no tiene. O le compro a Chile, que no tiene, directamente. Y ahí están negociando a ver a quién le venden, porque nos bajó un escalón del estatus sanitario. Picardía, malos controles, no se sabe bien qué pasó. Picardía en el sentido de traer animales de contrabando, ¿no? Que están en la frontera, pasar animales corrientes, pasar las misiones, pasar de corriente, se difundió, se pone de moda esa oveja porque produce mucha carne, y ahora aparecieron esas ovejas que no me preguntaban. Por eso está de moda ahora, todo el mundo está preocupado. Y estos productores dicen, ¿qué hago? ¿Me fundo? Bueno, se fundirá porque hay que matar toda la oveja. Lamentablemente hay que hacerlo, si queremos volver a recuperar el estatus sanitario. Vieron que yo les conté cuando hablamos de raza, no las trajimos de Inglaterra, sino de Nueva Zelanda a la raza, qué sé yo, Lincoln, o a la raza Roma y Max. Son originales de Inglaterra, pero nosotros le importamos Nueva Zelanda. ¿Saben por qué? Porque en Inglaterra tienen scrape y tienen macarrón. Y no podían importar. Ahora, si Brasil tenía scrape, ¿por qué se permitían las importaciones con una cuarentena? En 40 días uno lo ve. Eso es lo que a veces te remueve un poco. Nosotros somos hijos veterinarios del pueblo, pero los tipos que están en el SENASA son en realidad los tipos que están en el INTA son los especialistas. Pero los que le han puesto la responsabilidad en el SENASA no es para que tengan un escritor de decir sí, no, tiene que ver. Entonces no sabes si fue, o por ahí hicieron bien su trabajo, no quiero decir, pero los que contrabandearon, pasaron por el río, pasaron las ovejas, es fácil transportar una oveja en una lanchita, y lo que sea, en el auto, a la oveja. Y metieron la enfermedad a la Argentina.
al tener diagnosticada la Argentina, nos bajó desde el punto de vista internacional, ¿no?, nuestra posibilidad de competir con otros países. O sea, nos pegó Brasil está chollo, porque a ellos le bajaron los precios, le bajaron las compras, y ahora nosotros éramos competidores. Ahora estamos más o menos iguales. Entonces, pero por ejemplo, Uruguay no tiene, Chile no tiene y Paraguay no tiene. Entonces, en precio, si vamos a competir, a ellos le vamos a pagar más. ¿Se entendió más o menos todo este lío? Y lamentablemente no hay forma, porque no hay una vacuna que pueda decir es un virus, hacer una vacuna. No, es una proteína, no hay cómo combatir. Bueno, vamos a ver un manejo estratégico de antiparasitar. Lo habíamos dicho esto, vacunar antes, desparasitar antes del invierno, antes de la primavera, letal, o si no, por el tema famache. Ahora hagamos un plancito sanitario. Los tratajes es una de las más jodidas del alma, pero los tratajes son las más complicadas, porque producen esa ruptura en el estómago. Patrón de contaminación de la pampa húmeda. Y esto es como vamos a ver cómo se contaminan los pastos de acuerdo a contaminación en huevo y infectividad. A mayor contaminación de la pastura, mayor infectividad de la pastura, eso es obvio. Ectoparasitaria, y terminamos con sanidad. Y la más importante, la sarna. Yo les dije que era obligatoria de denuncia cuando aparece un brote de sarna. Es obligatorio bañar también contra sarna o inyectar antisárnico una vez al año. Pero en el caso de que haya un brote de sarna, hay que cerrar los campos vecinos, dar comunicación al SENASA para que intervenga y que cierre toda la vuelta y que aplique lo que se llama una cuarentena. Se bañan todos los animales que están en esa área afectada y todos los del anillo a la vuelta del área afectada. Se los obliga a bañar una vez y a los 10 días de nuevo. O inyectable una vez y a los inyectable de 15 días de nuevo, o hay unos de inyectables de una sola vez y no se vuelve a aplicar, como el Dectomax. ¿Por qué hay que bañarlo 2 veces? Porque los baños no matan los huevos. Fíjense, los huevos tienen larva, ninfa, hembra pube, pero ya pueden copular más o menos. Si sumamos todos estos días, son 12 días. No está sumado, pero pongámosle acá 2 a 3 días, 2 a 3 días, 5 días, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, 11 días. A los 12 días ya puede estar la hembra poniendo huevos entre los 12 y los 13 días. Por lo tanto, tenemos que bañarlo a los 10 días cuando ya están adultos, pero que no tengan huevos. Bañamos una vez y bañamos otra vez a los 10 días. ¿Qué hace la gente del bañadero? No deja el agua y para que no se diluya el agua con la lluvia, pone unas chapas arriba, lo tapa el bañadero. Alguien me mandó el videito, le pedí que lo mande al grupo, un videito de bañadero de vaca en otras dimensiones, pero es parecido al de oveja más chiquito. Le ponen unas tapas de chapa y guardan el agua hasta la próxima. En la próxima vuelven a remover todo, miden qué profundidad está, aplican la dilución que corresponde de lo que falta de agua y las vuelven a bañar. En el caso de que no haya sarna, se baña una sola vez. Acá en Jujuy, por lo general, se hace eso en los campos de maíz. Estas son todas las variedades de sarna, pero vamos a ver las 3 sarnas más comunes: sarcóptica, chorióptica y zoótica. Son las 3 más comunes. La sarna de la oveja es de la oveja. La sarna del perro es del perro. Y la sarna del humano es del humano. Y ustedes dirán, pero yo tuve un perrito Gonzalo y me picó acá, el sarcote. Sarcote es cavier, variedad cani, variedad ovi, variedad ovina. El de variedad cani puede picar a otra especie, pero se va a morir. Pues ya te picó y te rasca. Es como una picadurita.
pero te pica en varios lugares. Ahora, si es la variedad tuya, humana o homini, se te va a desparramar la sarna. Si es la variedad de oveja, se va a desparramar en oveja. Entonces, la sarna sarcóptica. ¿Y dónde aparece? Por lo general, a la vuelta de los ojos, a la vuelta de la boca, en el bajo vientre, en el lomo. Y entonces la animal le pica constantemente. Y se rasca tanto que la baba apelmaza toda la lana. Y se le caen pedazos de lana. Bueno, parecido a esto, pero déjame una sarna, ¿no? Una bichera. Pero se le cae un pedazo de lana, se le hace una costra. Se hace una costra, se apelmaza la lana y pierde valor económico la lana, el animal adelgaza, porque en lugar de estar comiendo tranquilo, está todo el día rascándose. Entonces está todo el día nervioso, por decir. Hay un antiparasitario para sarna inyectable, entonces se puede aplicar la inyección, un poco más caro, pero no tienen que bañar, es más práctico. Bien. Otro ectoparásito que es bastante frecuente son las miasis, los gusanos de las moscas. Miasis cutáneas y miasis cavitáneas. La miasis cutánea es lo que conocemos en el campo como bichera. Ustedes habrán visto, produce un olor fuertísimo. El olor es porque las especies de moscas que actúan o que ponen huevo, miren los nombres. Calitroga omnivorax, ¿no? Como que come al hombre. Sarcofagidae, la segunda, de sarcófago, es la que se come los cadáveres. Hay gusanos que se comen la carne muerta y hay algunos gusanos como la lucilia, por ejemplo, que también es otra mosca, una mosca gris más chiquita. Las otras son las verdes, las azules, esas moscas cargosas, van, depositan huevos en las heridas, o no solamente en las heridas, sino, por ejemplo, en lugares donde hay mal olor, caca, lana apelmazada, depositan y empiezan a crecer estos gusanos. Y estos gusanos comienzan a comer la piel. ¿Ven? Este tipo de mosca. La lucilia come tejido vivo y la larva, por eso se usó en forma de medicina. Les explico cómo es el tema. El gusano tiene esta forma. El gusano de la bichera, ¿no? Por acá la parte de atrás la salimos normal, pero es un gusanito. ¿Ven que parece una punta de flecha? Entonces cuando va comiendo, se va metiendo, cae una galería y queda encajado, no puede salir para atrás. Se mete para adentro y va comiendo por dentro y produce un olor repugnante. Hay otra Calitroga vomitaria, por ejemplo, otra especie de mosca vomitaria, te hace vomitar el olor feo que tiene. ¿Vieron alguna bichera? ¿Sintieron el olor? A veces antes de verla ya sentí el olor que algo está pasando ese animal. Bueno, esas son parasitosis también externas. Esta es bastante común en nuestra región, se llama miasis cavitaria por Oestrus ovis. El Oestrus ovis es una mosca gris chiquitita que ronda siempre anda dando vuelta por la nariz de las ovejas. A veces la ve a las ovejas mirándose están mirándose unas a otras, resoplándose para espantárselas a la hincha de estas moscas que están ahí. Les revolotean alrededor de la nariz y ponen gusanos en la nariz, huevos, en la nariz, y los gusanos empiezan a entrar y a comer, y entran por la nariz y empiezan a producir estornudos. El animal empieza a estornudar moco y a veces moco con sangre. Está respirando siempre haciendo, porque imagínate que un gusano te esté comiendo adentro de la nariz, te debe picar y ellos no tienen cómo rascarse la nariz, te deben picar todo. Entonces están
permanentemente tosiendo, estornudando, y cuando abrimos el animal se ven estos gusanos. Estos gusanos después se transforman en pupa y vuelven a salir y se transforman en mosca. Y vuelven a poner huevos y de esa manera bien. Se llama Oestrus ovis. Y hoy en día los antiparasitarios externos que existen, sobre todo los inyectables, andan muy bien para Oestrus ovis. Antiguamente teníamos que usar fosforado en una dosis baja, le dábamos a las ovejas Negazul de Bayer, que era famoso, tiene un fosforado y se lo tenemos que dar por boca. Ojo con la dosis entonces, porque te pasa un poquito y lo intoxicas, no empiezan a convulsionar la oveja. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, ya no se usa eso, porque tenemos que usar un insecticida. Entonces se usa el mismo para la sarna, mata los gusanos. Bien. Esto no hay acá en Jujuy, hay mucho en el litoral, en Misiones, en Chaco, Corrientes. Yo lo pongo porque sacamos Dermatobia hominis, sacamos una vez de un perrito pequinés que lo máximo que había ido había sido la pampa blanca, y ellos no saben cómo llegó a esa mosca ahí. Le sacamos una larva, son larvas grandes. Y se llama, allá en el litoral le dicen cura, al nombre de la enfermedad, y depositan cada grano de eso, si lo apretás, tiene una larva o gusano más grande que la lichera común. Bueno, esto es otro parásito externo que sí hay mucho acá en Jujuy, Melófago bovino. Acá dicen merino, pero no es por la raza. Quiero aclarar esto, porque en la Puna le dicen merino al bicho este. Yo no sé, yo creo que como debe haber venido con alguna raza merino, la gente del norte ya lo asoció y lo bautizó como merino, pero es melófago. Es una mosca, el melófago es una mosca áspera, una mosca que no tiene alas, pero es grande. Entonces la gente le dice piojo merino, y un piojo grande, porque los piojos, vamos a ver, ¿vieron los piojos? Las personas son chiquititos. Te tienen que revisar bien para encontrártelo. Bueno, no, estos se ven a simple vista, miden como medio centímetro, algunos hasta de 1 centímetro. Los ves. Estos son melófagos y estos tienen la particularidad de que pican, chupan sangre y pueden transmitir la viruela. La garrapata, otra enfermedad también de ectoparásito, todas mueren con lo mismo, con baño o con inyectable. Miren, ahora hay para melófago, hay un purón. Una vez hicimos un trabajo práctico acá cerquita en la luna, porque uno de los alumnos tenía un montón de ovejas y nos invitó y fuimos. Un chico que ahora es ingeniero agrónomo, cerca de la medalla de la película. Le pasaron el purón, como son blanquitas las ovejas, al ratito nomás, a la hora que estaban pasando las últimas, se las veía estos bichos todos muertos así sobre el vellón blanco, saliendo todos muertos. Bueno, acá vemos garrapatas, hay garrapatas ambliomas como esta, con tejido blando, o el tejido duro, como estas. Chupan sangre, también transmiten enfermedad. Bien, terminamos con los parásitos externos. De todas estas, las bicheras, la garrapata, los piojos, no le digo, pero hay dos tipos de piojos. El melófago, habíamos dicho que parecía un piojo, pero no es un piojo, es una mosca. Pero piojos hay dos, son chiquititos y hay dos tipos de piojos. Si lo vemos al microscopio, tienen esta formita. Son insectas que tienen 3 patitas y hay unos piojos que tienen un pico largo y otros piojitos que tienen una cabeza así. No quiero que sepan el nombre científico de cada uno, pero sepan que estos que tienen el piquito son los que chupan sangre. Y como chupan sangre son de color rojo. Y por lo general son lentos. Cuando lo abrís, caminan lento, siempre nadando. En cambio, estos se llaman hematófagos, chupan sangre. Los piojos chupadores
Estos, que son planos a la cabeza, se llaman masticadores. Pican igual, pero no chupan sangre, sino que se comen todas las escamas de la piel. Y también producen picazón prurito en el animal. Y gracias a Dios no necesitan ni bañar. Hoy en día vienen purón o espotón, con una jeringa se desparrama un líquido en el lomo y los mata. Mata tanto melófago como piojos, verdaderos. Profe, digamos que una pipeta eso. Vendría a ser como una pipeta, nada más que viene en un frasco con una jeringa dosificadora, se va poniendo como muchas pipetas juntas en un frasco. Como que pone un perrito, le pone a la oreja. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño rejunte de todo lo que hemos visto. Y vamos a copiar algunos esquemas que sobre todo tiene, o calendarios sanitarios que tiene el INTA, por ejemplo. Vamos a ver los servicios abril y marzo-abril. Junio, julio suplementa porque aparece la aparición en agosto-septiembre, los destetes en noviembre, 1, 2, 3 a 4 meses de destete. Hace la esquila esta doble en noviembre y en abril, ven que hay doble esquila. Normalmente es una esquila de la raza Lincoln, porque está para la provincia de Buenos Aires. Esquila de preparto, limpieza de soja de oveja, revisación de carnero antes del servicio, pero acá después del servicio hay que revisar de nuevo los carneros. Siempre, antes del servicio y después del servicio. ¿Por qué después del servicio? Porque te da tiempo todo un año para comprar otro carnero o seleccionar otro. Bien. ¿Cómo vacunaba? Mancha, gangreno, enterotoxemia antes del invierno. Y yo les dije, si es posible, también antes del verano. Contractiva contagioso, por lo general, ¿se acuerdan de la electiva de esa boquera? Esa autovacuna en agosto-septiembre, generalmente porque aparece en los brotes en noviembre-diciembre. O también en septiembre, cuando desparasitamos antes del invierno, antes del verano. Y bueno, contra esto, en el caso de la esto, mancha gangrena enterotoxemia, mancha gangrena enterotoxemia. Antes del invierno, antes del verano. Entonces, volvamos, habíamos visto qué vacuna usamos: mancha gangrena enterotoxemia antes del verano y antes del invierno. Y en antes del invierno, en los corderos, la triple lanar, la que viene: mancha gangrena enterotoxemia y neumonía. Vendría a ser como la cuádruple. Bien. Lo ideal es repetirla a los 15 o 21 días, nadie lo hace, pero sería lo ideal. Cuando desparasitamos, ya sea en cualquier momento con el Famacha, lo vamos haciendo permanentemente, o desparasitamos por lo menos antes del invierno y antes del verano. ¿Qué otra maniobra sanitaria? Siempre le damos yodo adentro de los corrales. Básicamente es un plancito sanitario. Este es otro de lista de Esquel de la Patagonia. Revisión y análisis de brucelosis y tuberculosis. Marzo-abril empiezan los servicios y se vacuna con la triple a los carneros, mancha gangrena y enterotoxemia. 2 dosis separadas por 3 semanas, eso es lo ideal. Así debería vacunarse. Y después se vuelve a revacunar antes del verano, en noviembre. Mancha, gangrena, enterotoxemia, 2 dosis separadas por 3 semanas, así como recomienda este INTA de Esquel, que es como deberíamos hacer. En mayo-junio se desparasita, Saguaype, el nombre Saguaype es fasción hepática, la que vimos como un hígado, fasción hepática es Saguaype. Este es el nombre litoraleño, digamos. Acá en Jujuy le dicen unca del hígado, pero el nombre es fasción hepática. Bueno, tratamiento contra melófago, contra piojo, generalmente en diciembre, y los baños. ¿Cuándo bañamos? Después de la esquila, porque la lana está más corta y penetra mejor la lana, el agua con el producto.
Vamos a ver 2 o 3 plantitas tóxicas, que eso ustedes saben más que yo, porque son futuro ingeniero agrónomo, y las deben conocerme mucho mejor que yo. Y vamos a ver la definición, bueno, a mí siempre me gusta dar la definición de toxicidad, porque para que veamos por qué a veces es tóxica una planta y a veces no es tóxica. Porque la tóxica, según estos rusos, Claude Bernard, que es un francés, y estos dos rusos, la audiencia y después hay otro más, a ver si no tengo otra definición. No. Pero los tipos dicen, todo es tóxico o nada es tóxico, depende. ¿Depende de qué? De la vía de inyectables, si las tomó por boca, si te las has inyectado, si te absorbió por piel, si las ingerió. Depende de la vía de entrada. ¿Depende de qué? De la cantidad, de la dosis. Si has comido mucho, si has comido poco, si te has inyectado mucho, si te has inyectado poco. Puede ser tóxico o no puede ser tóxico. Depende la velocidad de administración. Si yo de golpe le doy a una oveja como esta, Astragalus vergi o Astragalus sp, no sé cómo la denominan acá, que es el garbancillo, de golpe me llevo una oveja que está acá en el valle, que no hay garbancillo, me la llevo a la puna, que sí hay, y la pongo a pastar de golpe, va a ingerir de golpe gran cantidad. Pero esta oveja de la puna, ¿por qué no se muere? Porque han ido ingiriendo de a poquito dosis muy bajas que la han hecho ya un poco más resistente. Por eso se mueren primero las que han llevado de acá y las otras capaz que no se han muerto. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver cuáles son las más comunes. Una de las más comunes es esta. Lleva roca o garbancillo, aquí veo veterinario de Intersal, que me prestó esta foto. También produce locura en la oveja, el animal tiene un problema neurológico, hay nitros compuestos, oxamina, selenio, isosaponina, glucósido y un montón de tóxicos. Pero es una leguminosa, es invasora y además es indicadora de sobrepastoreo, porque el animal no la come naturalmente. Y si aparece mucho, es porque el animal comió demasiado todo lo que había y dejó esto. Y esto empieza a propagarse. Y a veces es lindo porque tiene una florcita azul y entonces uno dice, qué lindo que está el campo de la puna, todo florcitas azules, celestes, violáceas, pero es sumamente tóxico. Entonces es mejor que no haya. Y la gente cómo la combate con una pasada y la desgarbanzar, dicen, van a sacar garbancillo. Sacan de raíz con asada a tracción de sangre, digamos, al lomo, e ir juntando cada plantita. Es una tarea, diríamos yo, casi imposible, ¿no? Porque imagínense los campos y las distancias que hay en la puna para poder hacer esto, de todo lo que se hace. Esta es la planta de garbancillo, tiene una hojita que es como afelpadita, ustedes la deben haber visto seguramente en producción bovina, porque también afecta al bovino, y tiene una florcita de color moradito, o a veces un morado no tan oscuro, más celeste, más azuladito. Bien. El Astragalus es ese, garbancillo o Astragalus. En mi época se llamaba Astragalus vergi. Ahora, como hay varias variedades de Astragalus, ponen Astragalus sp sin especificar. Cualquiera de estos puede afectar. Ovinos, caprinos, camélidos, bovinos y equinos pueden enfermarse. Está distribuida en la puna, los síntomas de depresión, anorexia y falta de comida, hiperexcitabilidad, por eso le dicen la locura o falsa locura, que están excitados, respuesta violenta a estímulos, cualquier cosita se te viene encima, y la muerte. Pertenece al grupo de la clasificación de plantas, las que enloquecen, las que producen síntomas neurológicos. Por otro lado, el romerillo, que no hay en la puna, pero sí hay acá en los valles, el romerillo sí lo han visto en vacas,
Bachalis corridifolia, o mío mío, en el sur le dicen mío mío, acá romerillo mucho, ¿no? Tiene una florcita amarillita y esto produce una muerte súbita por las toxinas que tiene y por un hongo que contamina esta Bachalis corridifolia. El hongo del género Fusario, que está puesto en las raíces, traslada el tóxico a las hojas y a las flores. Resinas como bacalina y aceites esenciales, produce fiebre, decaimiento, diarrea, pero violenta, cólicos, convulsiones, caída, muerte, etc. Acá tengo algunas fotos de romerillo. Esta es la plantita de romerillo, esta estamos secando, pero ve la florcita amarilla, la hojita. Bien. Y hay una forma que el peón de campo, ahora yo charlaba el otro día con el doctor Marín, me dice que no está demostrada, es más que nada una que, pero en mi época era como ley, digamos, en mi época, cuando yo era estudiante. Ahora se discute, pero a los caballos, cuando los llevaban de un lugar a otro, se les cepillaba los dientes con hoja de romerilla, para que cuando sientan el olor y el gusto, lo rechacen y no lo coman. Y aparentemente dio buenos resultados. Los arrieros, ahora no se puede arriar los animales por el tema de lactosa, hay que llevarlo en camión con una guía de dónde a dónde sale. Pero antes, cuando se arriaba el ganado a caballo o a pata, como era mucha cantidad de animales, se juntaba para el lado que corre el viento, se juntaba romerillo, se lo prendía fuego y todo el humo lo respiraba el corral donde estaban los animales. Ese humo impregnaba la nariz del animal y cuando iba a comerlo, no lo comía, lo rechazaba. Otra era cepillarle los dientes y era muy común lo que hacían en mi casa, por ejemplo, un tacho de durazno, ponían la grasa, ponían el romerillo y le hacían oler al caballo nuevo que habían comprado, al caballo que traía, porque acá en la Almona, cuando yo vivía en la Almona, había romerillo, y en San Antonio también. Entonces le ponen el tacho y le meten al caballo que vaya respirando, se le hace unas ampollitas en la nariz, unas ampollitas en la encías, y de tal manera que cuando huele no lo come nunca más. Eso, que para mí era fantástico, porque lo vi desde chico hacer, me dijo el doctor Marín que parece que no funciona así. Pero no sé, la gente lo sigue haciendo, lo hemos hecho toda la vida y bueno, le doy ese dato. Si alguno lo ha visto hacer, se sigue haciendo. Ahora, no hay otra opción, entonces yo le pregunté, ¿qué opción hay? No hay otra. Bueno, entonces ante nada, por lo menos lo hagamos, preventivamente. ¿Cuándo hay que hacerlo? Cuando compramos corderos del norte y los traemos acá a San Antonio para engordar. Cuando traemos animales de lugares donde no hay romerillo a donde hay romerillo. Fíjense en los remates. ¿El ganado vacuno? Sí. Claro, el ganado vacuno, fíjense en los remates también en la tele, dice, vienen de zona de romerillo, como diciendo, ya lo conocen, no se van a morir. Cuando dicen sabe comer. Sabe comer. No, pero ¿sabes comer? No es cuando ya sabes comer de batea. No sé. Pero esto es, viene de zona. Saben que comer. Bien. La idiotilla, que ya la han visto seguro en producción bovina, porque es más común en vacas que en ovejas, pero si viven vaca y ovejas se pueden enfermar igual. La idiotilla de un anillo negro, Cestrum parki. Ahora Cestrum es secreto, las dudas se ven por la variedad. Bueno, está distribuida en la provincia de Jujuy, hay decaimiento, tristeza, temblores, espuma por la boca, muerte rápida, etc. Y la plantita es esta, la de la bombilla de la florcita y esta la acá. La segadera, esto creo que no lo han visto porque es más común en oveja que en vaca. La segadera, heterofilia postulata se llama, hay mucho en la zona volcánica, la quebrada, no tanto en la Puna no hay, y trae un problema en los animales blancos porque es fotosensibilizante. Esta es la hoja y esta es la florcita blanca.
la cenadera de esto, no tiene eso. Es fotosensibilizante, o sea que el animal come esos productos que, ¿vieron los cositos esos plásticos? Ahora mi nieta está coleccionando eso de la revista Genio, que le ponen al sol, después le meten en la pieza, apagan la luz y brillan, ¿no? Que son fotosensibles, es como un plástico verde así, ¿no? Bueno, estos productos comen y esa sustancia fotosensible deja de actuar el sol, pero ellas siguen emitiendo radio, siguen quemando. Entonces se les quema la piel. Y qué casualidad son los animales blancos. Y qué casualidad las partes blancas. Por ejemplo, pasa en oveja, pasa en vaca Holando, en la parte blanca de la vaca Holando, no en las otras de color. En oveja, en cara negra, en la cara no, pero en la parte blanca sí. Entonces ahí ya nos da una sospecha. Se arde, como que se quema la piel, como que hubieran tomado mucho sol, se le cae pedazos de lana. Así, parece una sarna, porque también pica un poco. Y resulta que no es sarna. Esto es intoxicación por ácido cianhídrico, Sinodon dactylon o pata de perdiz, cuando algunas condiciones ambientales hacen de que se concentre demasiado ácido cianhídrico. Acá, bovino, etc. Lo peligroso de junio a septiembre. ¿Y qué es lo que hacemos? Cambiar de potrero. No es tan mortal, no de 10, 5, 6%, 10%. Intoxicaciones por moho o por hongo y pasturas como la festuca, este es el hongo, el de la festuca alta, contaminan a la festucosis y a la festuca, y la enfermedad se llama festucosis. Producen necrosis por gangrena. Acá hay una festuca, la puna, que se llama Fabiana festuca, creo que es la, no me acuerdo si es la chillagua, ustedes deben saber más que yo de ¿no se acuerdan? No me acuerdo. Bueno, la cuestión es que hubo un brote una vez se le necrosa la punta de la cola, la punta de los dedos, por ergotamina, que es un producto que tiene este hongo, y resulta que la pastura, esta partecita de la pastura, estaba llena de hongo. Por gangrena o festucosis, festuca luminácea, crecimiento en otoño, invierno y primavera, melifluidez, futuro en la región de la yunga, los chacos, los valles, la quebrada, hasta la prepuna. El tóxico es la orina, una carne, y hay que evitar entonces el consumo de esta pastura si está contaminada por hongo. Afecta la circulación de la sangre, se destroza las orejas, la punta de los dedos, la punta de la cola. La dice papali, también un hongo, papali dilatado, contamina a la pastura y produce los mismos síntomas. Cornezuelo y centeno produce los mismos síntomas del centeno. Cornezuelo es el hongo que contamina tal grado del centeno y produce lo mismo. Tiene ergotamina, ergonovina, ergotriptina y por lo tanto produce microsis seca de alguna de las partes del cuerpo. Es como una gangrena seca. Este es un trabajo hecho por Lázaro con este tipo de festuca, Quebrada Semiluna de Jujuy, en Tumbaya, en Loconín de Pladirá. Y esto lo hemos visto en Volcán, también muy cerca de Tumbaya, con bovino que hacían así la cabeza, temblaba, en el sur le dicen huecúa la enfermedad, y resulta que era la festuca contaminada por este hongo. Bueno, la campanilla, el bejuco, esto produce mareo de debilidad, tiene ácido lisérgico, alucinógenos, y además es grave acá para humanos porque de ahí sacan ¿cómo se llama? ¿Vieron la campana grande esa? ¿Cómo se llama? El brebaje ese que hace que te duermes un toque. Bueno, sé que son chicos sanos.
Ay, ya me ¿Qué la planta, sé. profe? Floripondio. Floripondio. De ahí sacan y sacan una sustancia tóxica. ¿No? Bueno, y este es un trabajo de la doctora de acá de la facultad, Leonela Grillo, con vacas ebrias por consumir este tipo de hongo, que produce marea, movilidad, ebriedad, etc. Pero no es lo más común. Estos son diferentes planes sanitarios para diferentes regiones y diferentes autores, pero más o menos son todo lo mismo que vimos anteriormente. Terminamos con sanidad y vamos a empezar con camello. Si Dios quiere. Perdón. Bueno, vamos a empezar con camello sudamericano. Entonces vamos a empezar por la parte más tediosa, que es historia, origen, clasificación zoológica, que es el primer puntito del programa. Y como bien dice camello sudamericano, vamos a ver dónde es el origen en Norteamérica. Esa es una forma que voy a hacer. El origen de los camellos sudamericanos es Norteamérica. Todo el género Camelus se origina en Norteamérica, en todas las praderas de Norteamérica, en la edad terciaria, que es la época en que florecen todos los mamíferos en la evolución de las especies. Y durante, ¿vieron la película La Era del Hielo? Bueno, durante la época de las glaciaciones, que fue una de las épocas de hielo, hubo una migración de estas especies. En Norteamérica pasaron por el estrecho de Bering a Rusia, a Asia y al norte de África, y por el istmo de Panamá de Norteamérica, de México, pasaron por el istmo de Panamá, se fueron a Sudamérica. Y en Norteamérica se extinguieron. No quedó ninguna. No hay especie de género camello en Norteamérica, sin embargo está demostrado que son originarias de Norteamérica. En la glaciación, las que pasaron a Asia formaron un grupo que se llama Camelus y Camelus dromedario y Camelus bactriano. El Camelus dromedario es una sola joroba, el Camelus bactriano es de dos jorobas, el camelus, bueno, el camelo especie, dromedario, especie, son los que pasaron al otro lado. Los que llegaron a Sudamérica, no nos interesa porque vamos a ver los sudamericanos. Hay dos especies primitivas que hoy están extintas, que se han extinguido en la evolución. Una es la Hemiauchenia se llama, porque antes los camellos se les decía auquenia. Y los zoólogos ya le han puesto el nombre de un insecto auquenio, así que hubo que cambiarle el nombre a los camellos. Le quedó el nombre de Hemiauchenia. Y el otro, la paleolama, paleolítica, de la era paleolítica, lama, son los antecesores más viejos que se conocen en Sudamérica de lo que actualmente forman los camellos sudamericanos. Pero ambas especies están extinguidas, la paleolama, que se cree que el género y Hemiauchenia están extinguidos. La paleolama se cree que es la que más influyó en formar las especies domésticas que tenemos hoy en día y las salvajes que tenemos hoy en día. Bien, vamos a ver la clasificación zoológica. Subreino metazomo, vertebrado, mamífero. En este momento vamos a hablar de la glándula mamaria. Tiene una glándula mamaria compuesta por 4/4, igual que la vaca, o sea que tiene 4 pezones. Ya ahí marcamos la diferencia. Los ovejas y la cabra tenían 12, ¿verdad? Bien. Son mamíferos. Y además la leche es muy concentrada, o sea, tiene poca agua, muchas sales, muchos minerales, mucha proteína y mucha lactosa.
lo cual hace que con poca cantidad de leche alimente muy bien a su cría. Es más rica, es digamos como un animal diseñado para clima seco, entonces produce menos agua en la leche, ahorra agua, pero sigue manteniendo todos los nutrientes. En cambio, los que migraron a Asia y al norte de África, como son más grandes, más voluminosos, tienen una glándula mamaria más grande y de hecho se ordeñan los dromedarios para hacer leche de camello. Y el primer yogur se cree que fue hecho con leche de camello. Bien. Placentarios. Acá vamos también, tiene una placenta, pero es distinta. Acá quiero marcar una diferencia. ¿Se acuerdan que la otra placenta era multicotiledonaria? Bueno, acá no hay cotiledón. La unión de la madre, el útero de la madre, con la bolsa fetal, no es a través de los cotiledones, no hay cotiledones. O sea, la unión es irregular. La placenta se une en forma irregular a las membranas. Y esto es muy importante, porque ustedes han visto en bovinos cuando hacen tacto rectal y quieren saber si está preñada, pero la preñez es muy joven, pueden hacer un signo del pellizco. Y cuando pellizcan hay dos membranas, porque están unidas solamente en los cotiledones. Acá jamás de los jamás hay que pellizcar. Uno aborta. Exactamente, aborta. Porque podemos pellizcar y separar y producir una hemorragia. Se separa la placenta de la madre y pierde la cría. Entonces, como consejo, nunca pellizcar. ¿Por qué? Porque tiene una placenta difusa. Se llama placenta difusa. ¿Y cómo es la placenta difusa? Histológicamente también hay 6 capas. Un endotelio del vaso sanguíneo. Perdón, un epitelio del vaso sanguíneo. Un endotelio, un epitelio del útero, un epitelio de la bolsa, un endotelio de la bolsa y un epitelio del vaso sanguíneo. O sea que una molécula grande no pasa ni a palo desde la madre hasta la cría. Por eso es importantísimo que mamen estos animalitos el caloto. Bueno, sigamos. Pertenecen al orden arqueodáctil que pisan en dedos pares y pisan con 2 dedos, o sea que pisan en dedos pares. Pero hay otra cosa, no son ungulados, son tilópodos. Tilópodos quiere decir que los camélidos no pisan con la pezuña, sino que pisan con el pulpejo y la uña crece hacia adelante, como la uña de un perrito, como un gatito, un perro, ¿no? Entonces es menos dañina al ecosistema, porque no están rompiendo con la pezuña la pastura, la están pisando con un callo blandito. Son arqueodáctilos. Tilópodo quiere decir eso, que pisan con pulpejo y la uña sale hacia adelante. Y la familia camélidos. Ahora vamos a ver género y especie. Y acá hay un pequeño problema que lo vamos a solucionar nosotros, entre nosotros. Por ejemplo, el género, hay 2 géneros, lama y vicuña. Hoy en día quieren que haya un solo género, lama. Pero no nos peleemos, todavía están en discusión que se sigan peleando los otros. Nosotros veamos como hasta ayer, como hasta lama y vicuña. La especie, el guanaco, es Lama guanicoe. Género lama, especie guanicoe, es el guanaco silvestre. La llama es Lama glama. Lama glama es la llama. La alpaca es Lama pacus. Lama pacus. Y la otra especie, estas 2 eran domésticas, ¿no? La llama y la alpaca. Son domésticas. En cambio, estas son silvestres. La vicuña
el género es Vicugna y la especie Vicugna. Hoy se quiere poner lama Vicugna, porque en realidad son del mismo género. Vicugna, Vicugna. De la Vicugna. Vicugna, Vicugna. Bien, entonces esto es lo que me interesa. El guanaco, lama guanicoe, la llama lama glama, la alpaca lama paco y la vicuña vicugna vicugna. Ese es el nombre científico de la clasificación zoológica de estas especies. El origen. Esto ya lo vimos. El principio de la era terciaria en América del Norte hace 16 millones de años, en el Eoceno superior es donde alcanza su máximo apogeo. Protoglobus, acá es cuando baja por el estrecho de Bering al final del Eoceno, en la salida con acceso. 1 millón de años atrás aparece el género Camelus, que pasaría por el estrecho de Bering, y América del Sur aparece Paleolama y Hemi-Avicenna. Esto es lo que acabo de contar. Bueno, 10.000 años antes de Cristo eran silvestres, objeto de la caza. Posteriormente, llamas, vicuñas y guanacos, fueron domesticados la llama y la alpaca entre 4.000 o 5.000 años antes de Cristo. Más o menos la misma época que se domesticó el cerdo. Bueno, lo que sí se sabe, que no está puesto acá, que la llama doméstica, la llama, tiene su antecesor salvaje, que es el guanaco. Y eso se creía antiguamente, pero hoy con los test de ADN hay mucha más similitud entre el guanaco y la llama. Y hay más similitud, pero no tanta como la llama y el guanaco, pero sí más similitud entre la vicuña, que es salvaje, y la alpaca, que es doméstica. Por eso van a ver que la alpaca es más chiquita, es más nerviosa, más tirando a la vicuña, temperamentalmente. Bueno, esto es un poco de historia, no quiero que lo sepan. Estas son las diferentes culturas peruanas antes de que aparecieran los incas. El horizonte temprano, el horizonte medio y el tardío, que está la cultura Wari, Mochica, la Chimú y Tiwanaku, antes de que los incas conquisten a todas estas otras civilizaciones y lleguen hasta nosotros. Pero todas estas civilizaciones utilizaron a la llama como fuente de alimento, como fuente de transporte, como fuente de abrigo, como fuente de utilización de huesos para utensilios, etcétera, etcétera. Hay un dato simpático acá en la cultura mochica, al norte de Perú. El señor de Zipán es una tumba que se descubrió no ahora, hace bastante ya, hace 50 años, pero el tema es que lo interesante que fue enterrado este hombre con todo su tesoro y una tropa de llama, una tropa de vicuñas para que se alimente, como hacían los egipcios, que enterraban a sus sirvientes, a los animales que podían consumirlo, las mascotas que tenían, etc. Bueno, algo parecido han hecho en Zipán, acá al norte del Perú. Bueno, y estas las copié de un doctor que me dio un curso. En realidad son representaciones precolombinas de diferentes usos e imágenes de la llama y de yo no me acuerdo ahora si esta era Chimú, si esta era... no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que esta representación es distinta porque es una de hace 3.000 años de la zona de Japón, donde nunca hubo camello y es raro que haya aparecido animales de este tipo representando lo más parecido. Y este hombre dice, bueno, que seguramente hubo una migración, una conexión entre la parte, digamos, de las islas japonesas que están más cerca del Pacífico con la parte nuestra, humana y quizás animal con esta representación. Esto es la vicuña de oro que lo dije
un símbolo que se le colocaba para el más allá, que traía fertilidad, traía buena suerte, etcétera, etcétera. Porque la vicuña siempre fue un animal, digamos, adorado por los dioses, era como un dios, digamos. Bien, vamos a hablar de más o menos la importancia de la región. Las dos especies domésticas, la llama y la alpaca en el mundo, la llama es la segunda y la alpaca es la que mayor cantidad de animales hay. El 46% de la totalidad de camellos que existen en el mundo, que son más de 7,5 millones, son alpacas. El 44,5% son llamas. Y de las especies no domésticas, las salvajes, las que más abundan es el guanaco con un 7% y la vicuña con un 2,5%. Estas dos especies, por la poca cantidad de animales que hay en el mundo, están protegidas. Y de vez en cuando se las desprotege a los guanacos. Ahora está la gente del sur pidiendo, por favor, que se libere la protección del guanaco. Primero por la desertificación que tiene, el guanaco les come el pasto que ellos quieren para sus ovejas. Segundo porque saltan alambrado, el guanaco salta. Y tercero porque dicen que producen ya demasiados accidentes automovilísticos, porque se cruzan, son muy veloces, muy rápidos, se cruzan en la ruta, y ellos dicen que la población entonces ya es exageradamente alta y están pidiendo que se aplique el coto de caza, y los biólogos obviamente no están de acuerdo todavía. El coto de caza es cuando autorizan el matar. En Perú se autorizó una época de coto de caza de vicuña, cuando la población de vicuña había crecido mucho, hoy está prohibido, y en la Patagonia se autorizó 2 o 3 veces ya el coto de caza de guanaco. Pero, ¿cómo funciona el coto de caza? Yo no puedo ir en avión, no puedo ir en helicóptero, porque si no voy a ver dónde están las tropas de guanaco. Y es una picardía para mí. El cazador la tiene que buscar, olfatear, ver la huella y dirigirse hacia donde. Entonces tiene que ir en auto. Segundo, pagar una coto de caza. Y tercero, va con un guía de fauna silvestre que a través de larga vista le va a permitir matar a qué animal matar y a qué no. Las hembras está prohibido matarlas. Lo único que se pueden matar es machos solteros con algún problemita. Los machos solteros ya vamos a ver qué son. Bien, esto es de importancia en cantidad de alpacas. Se calcula que en Argentina hay 1.000 alpacas, de las cuales no son oriundas de acá, han sido traídas de Bolivia, de otros lados, porque la alpaca no se ve en la Argentina porque tenemos puna seca. La alpaca es de puna húmeda, pero sí la llama. 161.400 armas, pongámosle 160.000, de las cuales 120.000 están en Jujuy. O sea que Jujuy tiene el 90% de las llamas de todo el país. Vicuñas, 127.000 y guanaco, 500.000. Chile, pongamos. Chile tiene más alpacas, 28.500 llamas, tiene menos. 20.000, vicuñas un poco más, 18.000, guanaco 27.000. Bolivia es la que más cantidad de llamas tiene, 242.398.000, y tiene una gran cantidad de alpacas. El Perú tiene la mayor cantidad de alpacas y en segundo lugar, la cantidad de llamas. Ecuador tiene muy poco y no tiene guanaco, y vicuñas sí tenía, se le extinguieron las vicuñas de Ecuador, ahora las repuso porque le compraron. Hubo un pacto andino en donde Bolivia le cedió 20 vicuñas, Perú le cedió 20 vicuñas a Ecuador, Chile le cedió 20 vicuñas a Ecuador, y Argentina le tenía que ceder 20 vicuñas, no se las pagó, no se las dio. Entonces le metieron la sanción económica a la Argentina en 2001. Y que hubo un problema también, porque cuando vino la orden de capturar las vicuñas para llevar a Ecuador, todas querían que sean de Jujuy. En ese momento el doctor Arturo Canedi, que era de esta facultad, se opuso porque no. Catamarca tiene vicuña, Salta tiene vicuña, saquen un poco de cada lado, obvio. No, todas de Jujuy, que era más fácil. No, no es más fácil.
Entonces se opuso, y justo hubo una mortandad de Vicuña en Ecuador, entonces Argentina dijo, bueno, hasta que no se aclare de que se han muerto no vamos a mandar ninguna, y de paso no nos mató. Después nos metió una sanción en dólares económica por no haber cumplido el pacto, viste, que se firma. Bueno. Bueno, Jujuy entre 97.000 y 120.000, yo le dije que 120.000 es el que representamos, más que todo los lugares. Acá está la existencia ganadera, vamos a ver bovino, llamas, caprinos, llamas de qué color está rojo, vamos a ver la zona de la Puna, Sucre, Rinconada, Santa Catalina, Mochinuca, Yari, hasta Yari, y aquí tenemos Huaca, Anticara, Montequito y Tumbacha. En el campo vamos a ver que hay algunas, pero que todas siguen traídas de allá del norte, ¿no? Bueno. Esta es la existencia de bovinos y la de ovinos, que es esta. Todo En un tráfico hay muchos, pero no sé qué hacer. Sí, son todas traídas del norte. Acá en la Nona las trajo también la familia Gremi, trajo un montón para engordar, para tener, para vender. Las llamas que se presentan en la exposición de Palermo, en Buenos Aires, de Cabaña no sé cuánto, de Mar del Plata, de Vila, viste los Vila esto, y Vila también de Córdoba, y todas han sido compradas en Jujuy, las crían ahí, las presentan en la exposición como gran campeona, son todas hijas de acá, del norte, las han comprado. Bien, acá está más o menos la distribución del número de cabezas, del total de 140.000 que hay en la provincia. Bueno, vemos acá cómo están distribuidas, dónde están Arranca, Petrolal, Cusicusi, Martial, Campo del Sur y casi todo, y la parte más gruesa está en la Puna, donde no se desarrolla otra especie. En cuanto ¿qué es lo que usamos? La carne, obviamente. Este es un proyecto que se armó de etiquetar la carne y venderla en el aeropuerto. Hoy en día se ha prohibido porque la carne no es faenada en un matadero oficial con tránsito federal. Entonces no se puede vender más de esta manera. Esto era un negocito que había en la calle Belgrano. Primero perteneció a la cooperativa el productor de la Puna Red Puna, y después perteneció a una firma privada, Cabaña La Carolina, y hoy se fundió. No prosperó, pero hacían fiambres de llama y quesos de cabra. Y el negocio que se sigue manteniendo es el negocio del mercado central, donde se comercializa carne fresca de llama. Tiene varias propiedades buenas también la llama. Fibra, se utiliza también la fibra, vemos diferentes colores, porque la llama es heterotípica, o sea, tiene varios colores. Se utiliza para el transporte de mercancía, y acá hay una diferencia. Esto es de cara, por ejemplo, una foto que sacó con mi hija con la Argentina. El tema del transporte en burro tiene una carga más, puede transportar una carga más pesada que la llama. Pero en el burro, bueno, además de cuero para hacer el sombrero de panza de burro, o para utilizar el cuero, también se utiliza la carne, pero no tan habitualmente como se utiliza la carne de llama. Sin embargo, en los camellos siempre se puede usar todo, inclusive la fibra heterotípica. El cuero también, que no lo nombré, pero hay una septiembre, el cuero acá en Jujuy, que es un cuero muy bueno, primero porque no hay garrapata, segundo el cuero que no es tan grueso como el de la vaca y es un poquito más grueso que el de la oveja, lo que hace para calzado, para borcego, para guantes, para campera, es muy buscado. Y hay una septiembre en la Pampa y comercializa casi todo el sur del país, el cuero de los camellos que se faenan en el norte. Yo pongo un ejemplo siempre porque una ingeniera que se recibe acá, la ingeniera
casada con el doctor Leibe, puso una fábrica de borcegos en Abrapampa con los cueros estos y funcionó muy bien con suela Febo. Eran de excelente calidad, pero lamentablemente, como yo le dije, eran tan buenos porque a mí yo conseguí un par y no tuve años, eran tan buenos que no lo cambias nunca más. Entonces, y el objetivo de vender es vender siempre. Se te tienen que romper las zapatillas para cambiarlas siempre. Y estos eran tan duros, tan buenos y tan blanditos que eran una calidad excelente, pero terminó cerrando, se cansó de viajar al norte también. Y no sé qué, ahora venden mejor así, no así por eso. Bueno, estas son las encuestas en miles de cabezas, ya hablamos de eso. La importancia económica de la carne, el 60% es destinada a la venta, el 40% es destinado a autoconsumo. Y fíjense que el grueso de la producción de llamas hoy en día es para carne, porque el precio de la fibra heterotípica ha bajado mucho el precio. Sin embargo, es muy buscada porque es una cosa exótica, no hay en todos lados, y Jujuy es el único lado que se puede conseguir la fibra de llama natural. Bien, estos son los ambientes donde se encontramos y donde se adapta mejor la llama. Son los medios. Ahora tendré que hablar de cada una de las especies y hablar la clase que viene y digamos, ya que estamos en nuestras instalaciones para llama, fíjense, estas son de Villa de Abrapampa, esta es una manga, esta es una casilla de operar que está flechada. En la casilla de operar, que no la vimos en oveja porque no hay casilla de operar. La casilla de operar para llama hay una puerta lateral donde se puede hacer tacto, donde se puede inseminar, donde se puede hacer algún tratamiento, y esa es donde las manos de las personas por lo general está protegida y techada por ser el clima. Y vamos a ver que la manga de oveja es hasta acá y la larga un poquito más alta, de 1,70 m, 1,80 m, y la transformamos en una manga para llama. Y el mismo. Hay algo que no les dije, no sé si puedo ver en el anterior. Habíamos visto que había géneros y especies de llama. Género lama, especie guanicoe, especie glama, especie paco. Cuando hablamos de cruzamiento entre especies distintas, son cruzamientos interespecíficos. Y los cruzamientos interespecíficos dan híbridos. Pero los camélidos, los híbridos que producen son fértiles, porque tienen exactamente el mismo número de cromosomas y tienen una filiación genética muy parecida. Entonces, si cruzamos una llama con una vicuña, nos va a dar un animalito intermedio que parece una vicuña con el cuello cortito, pero tiene una cabeza grande como una llama, tiene las patitas flaquitas como una vicuña, es bajito, y tiene el lomo curvo como una vicuña, pero tiene el color del pelaje de una llama y las orejas grandes como la llama y la cabeza grande como la llama. Entonces hay cruzamientos interespecíficos que se dan en forma natural. Lo único que no se da en forma natural es las dos especies silvestres. La vicuña no se cruza con el guanaco. No. Ahora, el primer zoológico que hizo el cruzamiento de Alemania, cruzó en forma artificial vicuña con guanaco y dio cría fértil. No se cruzan por un tema afectivo, pero no es que no son infértiles entre sí, son fértiles entre sí. Y la descendencia es fértil entre sí. 2 minutos para terminar con esto. Ustedes cruzan, ahora está de moda el burro, pongan un caballo y una burra, y un burro y una yegua. Son dos especies distintas, pero pertenecen al mismo género.
Cavallus y Cavallus ansini. Son dos especies distintas. Hacemos cruzamiento interespecífico. De la burra con el caballo van a ser un burdégano, que es infértil, un macho infértil. De la burro con la yegua van a ser una mula, que es infértil, porque tienen números cromosómicos distintos. Ocasionalmente lo podemos hacer en forma, o sea, son infértiles, la mula no puede engendrar, pero si nosotros hacemos una inseminación artificial, la hacemos una y metemos dentro del útero una cría, podemos hacer que críe esa cría y hacerla parir. Eso lo hacen de forma experimental para demostrar que no puede criarlo, pero sí podría engendrar, no puede engendrarlo, criarlo, pero sí criarlo. A ese producto, que ocasionalmente se ha hecho en forma experimental, se lo denomina homomión. Homomión es hijo del diablo, porque había una leyenda que no sé qué maldijo y dijo, bueno, esto va a pasar cuando las mulas puedan tener cría. Y como han hecho tener cría una mula, entonces le han puesto ese nombre homomión a ese producto fabricado por el hombre. Pero en realidad no pueden. En cambio, los camélidos, que son híbridos, son especies distintas, las crías pueden cruzarse entre sí porque pueden tener cría. Tienen el mismo número de par cromosómicos. Bien, eso quería aclarar nada más. Y después, la clase que viene, vamos a ver las características de